Vamos a celebrar el 1 de enero la Jornada Mundial de la Paz y en ella el Papa se refiere al tema de la pobreza. Y obviamente durante estos días de Navidad el Papa no ha dejado de mencionar un problema muy grave, que es la crisis financiera mundial, llamando a reconocer el problema de la avaricia que se encuentra en la raíz de esta crisis y al mismo tiempo en la necesidad de la solidaridad para responder a las consecuencias de esta crisis. Un amigo o varios de nuestros lectores de Así Prensa me han preguntado tratar de comprender un poquito el origen de la crisis. Y el origen de la crisis, si bien está en los grandes operadores financieros en un sentido, tipo los operadores de Wall Street, por ejemplo, que han recibido su porción de crítica, yo diría hasta ahora insuficiente. Sin embargo, no podemos dejar de contemplar cómo la avaricia ha sido un problema que se ha producido a lo largo de todo el sistema y en consecuencia los grandes operadores financieros conocen más, ganan más y son más culpables, pero no son los únicos culpables. Y les hago una explicación sencilla como la que me hizo un muchacho por quien les pido muchas oraciones. Trabajaba hasta hace poco en un fondo de pensión en una de las instituciones financieras más sólidas y más grandes de los Estados Unidos y en el momento en que recibe un ascenso para convertirse en el supervisor más joven, él decide retirarse porque ha encontrado que el Señor lo puede estar llamando a una vida sacerdotal o consagrada y ha decidido entrar en discernimiento. Yo lo conocí en este proceso, en Estados Unidos, en este proceso de discernimiento. Y justamente porque es un muchacho con una profunda formación católica y al mismo tiempo con una gran experiencia en el mundo financiero, le pedí que me explicara la crisis en sencillo. Y en sencillo, como me la explicó, que me parece que tiene gran sentido, se las explico a ustedes. Buena parte de la crisis financiera en Estados Unidos, cuya bolsa de valores se convierte en el centro de cotización y de inversión de los valores de prácticamente todo el mundo, de Europa, el sudeste asiático, Japón, y en consecuencia eso hace que arrastre una crisis global, se centra en el mercado de los bienes raíces, es decir, de las casas y terrenos, que comienzan de una manera bastante inocente algunos años atrás. ¿Por qué de manera inocente? Porque el mundo de la informática, por ejemplo, de la computación, comienza a generar muchos empleos en distintas ciudades en Estados Unidos y son empleos bien pagados. Entonces, lo que eso produce es que durante finales de la década de los 90 y comienzos de el 2000, mucha gente se mude de un sitio a otro con mejores sueldos y en consecuencia desee adquirir mejores casas, ¿no? Entonces la consecuencia natural es que en las distintas ciudades la gente que está llegando llega porque viene con mejores sueldos y en consecuencia busca mejores casas. La gente que posee estas casas las puede vender a un precio mejor porque estas personas tienen dinero o vienen, digamos, con un buen sueldo, con un buen trabajo y pueden conseguir un buen préstamo bancario. Y en consecuencia, cuando se hacen de esta casa, el mercado de los bienes, de las casas y terrenos comienza a acelerarse, ¿no? Los grandes operadores financieros comienzan a ver que en el tema de casas y terrenos hay dinero y comienzan a invertir dinero. ¿Cómo comienzan a invertirlo? Comienzan a ofrecer préstamos más fáciles y comienzan a bajar la varilla de las condiciones para hacer o recibir un préstamo, ¿no? Antes se necesitaba tener un sueldo de tanto, van bajando las condiciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos ven que se produce un fenómeno. Las casas comienzan a subir y entonces hay gente que dice, mira, en vez de invertir acá o allá, voy a invertir en casas. Compro más casas que la gente no necesitaba, las compraba simplemente por que había una oportunidad de inversión. Compro esta casa a 100 y en 2 años va a costar 200. Y efectivamente yo soy testigo de
amigos míos en Estados Unidos que estaban buscando alquilar o comprar una casa y de pronto por cada mes que se distraían o que no encontraban una casa, las casas eran cada vez más caras y más caras. Había un proceso de aceleración. Entonces, esto llevó a una explosión de la industria de la construcción. Mucha gente comenzó a construir casas, a invertir en la construcción de casas, y entonces buena parte del sistema financiero norteamericano comenzó a invertir en el mercado de casas y terrenos. ¿Por qué? Porque los precios de las casas comenzaban a subir como una espuma. Y como los mercados financieros, en su afán de ganar dinero y de colocar préstamos que la gente después estaba pagando, y pagaba porque las casas valían cada vez más, entonces decidieron recibir cada vez con clientes de préstamos con cada vez condiciones más bajas. Y llegó un momento en que los préstamos comenzaron a hacerse en el mercado financiero absolutamente sin ninguna condición. Es decir, simplemente una persona que recién salía de la cárcel, que no es sujeto de crédito, un inmigrante ilegal, que puede ser una persona sumamente trabajadora, pero que tiene trabajos esporádicos y que legalmente no debería recibir una propiedad, o, por ejemplo, personas que estaban sin trabajo y que estaban en la calle, recibían préstamos para comprarse una casa.